La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos. Quédate con nosotros. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotras. Este es Sentido Humano, la voz de tus derechos. Es el espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el que difundimos y promovemos los derechos humanos, tus derechos humanos. Gracias por estar con nosotros como cada jueves de 10:30 a 11 a.m. en Amor 100.1. Y como siempre, Elsie Mena, gracias. Hoy vamos a platicar un tema muy interesante, Elsie. Así es, gracias Lupita, así es. Yo soy Elsie Mena y agradecemos a todos ustedes que nos acompañan, que nos escuchan como cada jueves. Tenemos una cita aquí en el espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos, porque recordemos que juntas y juntos aprendemos, conocemos sobre derechos humanos, porque los derechos humanos son para la vida. Y bueno, antes de entrar efectivamente, Lupita, al tema del día de hoy, que es muy interesante, vamos a mandar saludos a todo el personal de la comisión que de pronto pues hace un espacio para poder escucharnos, ¿verdad? Como en la presidencia, secretaría ejecutiva y al equipo de Contraloría Interna. Muchos saludos a don Eduardo Lugo, a Betty, a Xavi, a Carlita, que son fans de este programa. Y rápidamente también quiero comentarles que les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, nos pueden encontrar como @Codey, y en el Instagram como @CodeyOficial, porque ahí ustedes podrán consultar todas las actividades que tenemos preparadas para lo que queda de junio y para los siguientes meses. Y bien, pues bueno, efectivamente, Lupita, tenemos un programa muy interesante y en esta ocasión, pues primeramente les voy a presentar a nuestros invitados, a nuestra invitada e invitado. Él es Mauricio Hernández Estrada, él es codirector de Jade Sociales. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Lupita, Elsie, a toda la audiencia. Un saludo también, muy emocionados de poder estar acá y de poder compartir lo que hacemos desde Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, que ya les contaremos un poco más también a qué nos dedicamos. Exactamente. Y también nos acompaña Rocío Pinto. Ella es oficial de Psicología del Centro de Acompañamiento a Trabajadoras de Yucatán. Gracias, Rocío. Hola, Elsie. Hola, Lupita. Buenos días. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que nos escuchan y aquí estamos listas para compartir información importante. Excelente. Bueno, entonces ustedes trabajan por los derechos de las trabajadoras del hogar remunerado. Primeramente, ¿qué entenderíamos o a quiénes consideramos las personas trabajadoras del hogar remunerado? Claro que sí, Elsie. Efectivamente, nosotras en Jade Sociales trabajamos con el tema de derechos laborales a trabajadoras, nuestros servicios están dirigidos a trabajadoras de sectores precarizados. Dentro de estos sectores se encuentra el trabajo del hogar. Asimismo también estamos dirigidas a trabajadoras de maquila, trabajadoras independientes, que pueden ser costureras, artesanas, comerciantes, y como bien mencionas, una de nuestras poblaciones es las trabajadoras del hogar. Y pues bueno, las trabajadoras del hogar remuneradas son quienes realizan actividades en los hogares como limpieza, lavado, planchado de ropa, cuidado de infancias y o personas adultas mayores. Les comparto un poquito que a nivel internacional se le denomina a este trabajo, a estas actividades, como trabajo doméstico, y a las personas que realizan estas actividades, trabajador o trabajadora doméstico. Sin embargo, aquí en México, este sector ha optado por el término trabajador o trabajadora del hogar remunerado. Que no somos las mamás, porque esas somos la mayoría no remuneradas. Exacto, es importante lo que acabas de comentar, Lupita, porque existen dos diferencias. Existe una diferencia entre el trabajo del hogar, que es trabajo del hogar remunerado, el que hay una paga de por medio, y el trabajo del hogar no remunerado es el que realizamos todas las personas en nuestras casas para beneficio de nuestros propios hogares. Y una pregunta, Rocío, porque no sé si a ustedes les pasa cuando hablan de un término que las personas eligen para ser nombradas o reconocidas, de que les pasa, ay, es que
siempre buscando unas palabras muy rebuscadas, es más fácil decirle de cierta manera, y de repente escuchamos para las trabajadoras del hogar remuneradas términos muy diferentes, como por ejemplo, voy a permitir decirlo para que la gente también conozca o recuerde más bien, que le dicen muchas veces una muchacha, aunque la señora tenga 60 años, o sirvienta o empleada doméstica, ¿no? ¿Por qué es importante utilizar el término apropiado, persona trabajadora del hogar remunerada? Claro que sí, definitivamente la importancia de, sobre todo cuando ya existe un proceso en el que las personas ya se apropian, ¿no? De un concepto, de una manera de cómo nos gusta ser nombradas a las personas, en este caso a las trabajadoras del hogar remuneradas. Es importante que se respete esta decisión, y la importancia de esto radica en que usar este término ayuda a que los esfuerzos de combatir la informalidad laboral que este sector enfrenta sean esfuerzos más en conjunto, ¿no?, con toda la sociedad, ya que respetar este término, que actualmente se encuentra en la Ley Federal del Trabajo aquí en México, abona a la dignificación y al reconocimiento de la importancia de esta labor. Así, yo creo que has dicho una palabra clave, que es la dignificación. Yo creo que todas las personas que laboramos queremos estar en un entorno donde estamos respetados, porque todos los trabajos que realicemos son dignos. Efectivamente. Y bien, en estas personas pues pueden estar expuestas a cierta discriminación. ¿Cómo se manifiesta la discriminación hacia las trabajadoras del hogar? ¿Cuál sería ese contexto? Muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy importante a distintos niveles, y para las audiencias, las distintas audiencias que nos escuchan también, yo creo que es importante incluso hasta dar datos de contexto para empezar a entender el fenómeno, porque el fenómeno es de la discriminación y es con base en una relación laboral, ¿no? Pero una relación laboral que históricamente no se ha reconocido como tal, y la ley nos está ayudando a entenderla. Entonces, por una parte tenemos instrumentos normativos que nos ayudan a entender el fenómeno de la discriminación, y otra cosa es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, en esa lógica, por ejemplo, empezaremos con algunos datos importantes. La encuesta nacional de discriminación, la última que se hizo en 2022, ya nos evidencia justamente el reto que tenemos en Yucatán. En Yucatán es uno de los principales, o la principal entidad federativa que reconoce este fenómeno. Y les puedo decir que actualmente se percibe, digamos, cuando se hace esta consulta, el 32.1 ¿no? de este indicador sobre la discriminación acá. Pero no solo eso, sino que en 2017, cuando se hizo este mismo indicador, se evidenciaba que estaba en 21%. Es decir, subimos muy rápido este tema de la discriminación. Y muy puntualmente, ya para entenderlo en el contexto de Yucatán, se puede entender desde dos fenómenos. Por ejemplo, una parte es que la misma encuesta lo que identificó dentro de los 10 grupos en condición de vulnerabilidad, cuando hacen este tipo de levantamientos, ya específicamente, así como están los pueblos indígenas, están otros perfiles de grupos que están en situación de discriminación, ya también identifican a las trabajadoras del hogar remuneradas como el grupo específico al que se le consulta para entender mejor el fenómeno en México. Y yo, para complementar, por ejemplo, esta pregunta que nos haces, ¿cómo se manifiesta en la realidad? Nosotros lo que venimos acompañando es un proceso que sobre todo se hizo muy visible en 2019-2020 con el COVID. ¿Y qué pasó ahí? Que nosotros iniciamos haciendo un diagnóstico, que también nos puede platicar un poco más Rocío en este momento, pero básicamente lo que identificamos en ese momento fue una relación justamente discriminatoria en el entorno de trabajo. Y eso tenía que ver no solo con las condiciones laborales mínimas que existían, sino también con estas relaciones laborales dignas que existen. Y ahí, pues, en términos generales, se manifiesta, por ejemplo, desde falta de reconocimiento de su labor, ¿no? Que no hay contratos, que no se reconoce lo que están haciendo, no hay una paga digna también, ¿no? Entonces, usualmente esto está para ciertos grupos que vienen de comunidades del interior del estado que también están trabajando aquí, y es un fenómeno muy complejo, pero los datos ya nos lo evidencian. Así es, efectivamente, pues es como se puede evidenciar esta discriminación hacia las trabajadoras del hogar. ¿Y cómo sería, Mauricio o Rocío, cómo podríamos considerar la jornada de una trabajadora del hogar que vive en la casa donde trabaja? ¿Cómo podría ser? Claro que sí. Aquí es muy importante, justo cuando nosotros empezamos
a entender a través de entrevistas y otro tipo de instrumentos con las propias trabajadoras, que nos explicaran también cómo funciona, ¿no? Entonces, lo primero es comentarles que hay dos tipos de trabajo. Están las de entrada por salida y están las que les dicen de quedada, ¿no? En las de quedada usualmente tienen dinámicas de 15 días, donde regresan, digamos, por un espacio tal vez de 1 o 2 días el fin de semana a sus comunidades, y quienes están, digamos, de entrada por salida. Las de entrada por salida, por ejemplo, cuando se nos consulta, ¿no?, sobre cómo es la jornada laboral, pues sí te podemos decir que la jornada tiene que ver con que los horarios tienen que ver también con la dinámica de transporte que están teniendo. Por ejemplo, una trabajadora que durante la semana va a 3 casas distintas, lo que va a hacer por lo regular es que toma un tiempo en lo que llega a su centro de trabajo, que es una casa. A partir de ahí es que la persona empleadora realmente le cuenta su jornada, ¿no? Y ahí podemos decir que las jornadas están variando mucho, pero sí podremos identificar, por lo que hemos tenido en cuenta, de esas personas que solo trabajan por día en las casas, entre 4 y 8 horas. Y eso también tiene que ver con el pago. Pero ¿qué pasa con las que están, digamos, de quedada, que se quedan 15 días? Ahí es el principal reto que tenemos, sobre todo para la dignificación de la relación laboral y para el reconocimiento de los derechos, porque muchas veces las personas empleadoras consideran que están disponibles todo el tiempo, cuando la ley no lo marca así. Por ejemplo, necesitan tener horarios de comida, horarios de descanso, ¿no? Necesitan que, por ejemplo, cuando ya termine su jornada laboral, ¿no?, que digamos que es la nocturna, ¿no?, ya no estén sujetas a las necesidades que pueden ser posteriores a lo que significa el horario de descanso. Entonces sí hay una distinción ahí entre cómo se están haciendo estas jornadas, y todo esto pues ya nos lo han estado comentando. No sé, por ejemplo, tu trabajo es ayudar o cuidar a una niña o un niño, pero de repente la niña y el niño se enferman en la madrugada. Entonces, pues, ¿qué es lo más? Claro. O sea, ¿te toca hacerlo, no te toca hacerlo? O también, no sé, Mauricio, también pasa de que a veces duermen en el mismo cuarto, ¿no? Sí, ahí yo complementaré algo y ya después que también Rocío nos comparta, sí. Pero algo que está pasando con las jornadas, por ejemplo, son las vacaciones. No están teniendo en algunos casos, por lo que nosotros hemos identificado, vacaciones, porque están acompañando a las personas empleadoras a sus propias vacaciones. Entonces, lo que significa que hay un reto en entender la dinámica que está sucediendo en esos momentos. Así como lo comentabas ahorita, Lupita, ¿no?, de cuando es la madrugada y están enfermas también, a veces no hay esa claridad, ¿no? Si están acompañando a las vacaciones de una familia, ellas no están de vacaciones, ellas están de tiempo completo, y a veces las cargas de trabajo son aún mayores, ¿no? Entonces, pero es que le pagan todo, ¿no? Así como que te estoy llevando a pasear y te estoy pagando, o sea, no te estoy cobrando ni el hotel, ni el transporte, ni nada. Exactamente. Entonces, para las compañeras que nos escuchan, pues esas no son sus vacaciones. Incluso hemos identificado que tienen jornadas más extensas de trabajo, ¿verdad, Rocío? Sí, así es. Incluso en esto que están comentando, ahí es donde entra la importancia de conocer estos derechos y las prestaciones, ¿no?, que vienen de la mano con esta actividad, que a final de cuentas es un trabajo como cualquier otro, que tiene horas delimitadas, que tiene, dependiendo de las actividades que se realicen, depende el salario que se reciba. No es lo mismo ir y limpiar la casa, cocinar, planchar, lavar, cuidar de infancias, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y sí, existe mucho este discurso de, pues es que además estás viviendo en mi casa y además estás comiendo de mis alimentos, ¿no? Sí, se entiende, pero todo esto hay que tomarlo en cuenta que viene desde una relación de trabajo. Entonces, por eso es la importancia de uno de los derechos laborales, que es el contrato, ¿no? Y la verdad, incluso tenemos cifras de que esta prestación no la tienen la gran mayoría de las trabajadoras, solo el 3% a nivel nacional de las personas que trabajan en el hogar de manera remunerada tienen acceso a un contrato. Así es, vamos a platicar, muy interesante, vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando sobre los derechos de las trabajadoras del hogar remuneradas. Estamos con Mauricio y estamos con Rocío, son de Jades Sociales. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Regresamos.
Estamos de vuelta en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Bien, pues ya estamos de regreso a Sentido Humano, la voz de tus derechos. Recordemos que estamos platicando con Mauricio Hernández Estrada y también con Rocío Pinto. Estamos hablando sobre los derechos de las personas trabajadoras del hogar remuneradas. Sin duda temas pues muy interesantes. Y antes de continuar platicando con ellos, quiero recordarles que sigue vigente la convocatoria del 6º concurso de relatos sobre los derechos de las personas mayores. Mis relatos son el reflejo de mis derechos. Hemos tenido la oportunidad de visitar esta semana diferentes centros donde acuden las personas adultas mayores y les estamos invitando a participar. Recuerden que solamente tienen que escribir pues una historia, puede ser real o ficticia, donde comenten alguna experiencia, anécdota o cualquier situación que quieran compartir, ya sea que haya impactado de manera positiva o negativa a sus derechos. El caso es participar, porque recuerden que este espacio está diseñado especialmente para ustedes. Sí, rápidamente, te he hablado precisamente de ese tema, lo recordé la semana pasada, escribió una persona del público que nos escucha amablemente pidiendo hablar sobre personas mayores, y les comparto que la próxima semana estará con nosotros la maestra Yaneli Vega Ojeda, ella es directora del INUGEI, y precisamente vamos a hablar de las personas mayores a propósito del Día Internacional contra la Violencia y el Maltrato a la Vejez, que se conmemoró hace unos días. Ella también va a estar en un foro que es de prevención del maltrato y edadismo de las vejeces, que va a ser en el Instituto de la Educación para los Adultos en el estado de Yucatán, que es este viernes 20 de junio, o sea mañana, así que los esperamos allá, entrada totalmente gratuita. Excelente, pues a ver, por ahí estaremos. Y bueno, ahora sí, retomando este tema que estamos tratando el día de hoy sobre las personas trabajadoras del hogar remuneradas, vamos a platicar ahora, Mauricio, Rocío, ¿cuáles serían los principales derechos laborales que deberían de tener garantizados los trabajadores, las trabajadoras del hogar? Muchas gracias. Es muy importante decir lo que son los que menciona la ley. Es decir, en este proceso de dignificación laboral de esta labor, básicamente son los que establece la ley. Voy a poner ejemplos muy breves, pero es el aguinaldo, las vacaciones, el contrato, un salario, una jornada establecida, pero sobre todo este tema del acceso a la seguridad social se tiene que entender con los detalles que eso significa, porque por ejemplo cuando uno ya tiene seguridad social, tienes el acceso a los servicios médicos, pero también tienes a incapacidades, a pensión, a otros elementos, ¿verdad? Es lo que hemos identificado. Rocío, cuéntanos un poco más también de esa parte. Sí, es muy importante también diferenciar que nos han llegado situaciones, les pongo un ejemplo, que nos dicen, es que yo para qué me voy a dar de alta como trabajadora si yo ya tengo seguro social, ¿no? Por parte de alguna familiar, mi esposo, mi hija, mi hijo, ¿no? Y aquí es donde es importante que tengamos la información adecuada y completa, ¿no? Como bien decía Mau, cuando estás dada de alta como trabajadora, ya no solamente eres beneficiaria, eres derechohabiente, y eso viene con 5 seguros, que es el servicio médico, la pensión por vejez, invalidez, guarderías, y otros 2 que no lo recuerdo en este momento, pero les pasamos el dato. Y eso es, ¿no? Es la importancia de cuál es la diferencia y por qué es importante exigir, ¿no? Exigir estos derechos a los que tenemos acceso porque así lo dice la ley, ¿no? No es que yo me quiera pasar de viva o cualquier otra cosa, ¿no? Que pueden llegar a suceder en encuentros, ¿no? De cuando se solicita por parte de las trabajadoras a quienes las emplean. Pues nada, solo intentar tratarlo como un tema, así como es una herramienta de trabajo, no sé, en este caso la escoba, el jalador, el trapeador, ¿no? O sea, necesito más de esto, pues así también para poder desempeñar bien nuestro trabajo, el trabajo de las personas trabajadoras del hogar, también es necesario que se esté dado de alta en el seguro social, porque imagínense, ¿qué pasa cuando
por alguna situación, si tiene un accidente, una caída, o por el mismo trabajo entre que estás con agua o manejando calor, ¿no? Y algo te impide seguir desempeñando esta actividad. Entonces, ¿por cuenta de quién van esos gastos médicos, no? Así es. Una pregunta, y no sé, Mauricio o Rocío me puedan comentar ¿qué pasa? O no sé, tengo esa idea, no sé ustedes ya que son los expertos, las personas expertas nos pueden comentar, que el tema de pedir estos derechos. Bueno, de entrada ya los conozco, desde que tengo derecho a seguridad social, al aguinaldo, a las vacaciones, pero pues hay mucho temor, creo, de pedirlos, porque pues si los pido y el jefe, la jefa se molesta, me va a correr. Claro que sí, es una pregunta fundamental, porque lo que venimos haciendo, recordemos que Jade Sociales empezó esto y lo puso como un foco de atención, y entonces se creó el Centro de Acompañamiento a Trabajadoras de Yucatán, que es ahí donde brindamos este tipo de asesoría y acompañamiento tanto jurídico y psicológico gratuito. Entonces la pregunta que nos hace Lupita es muy pertinente, porque es desde ahí donde nosotros acompañamos esas estrategias para las personas que así desean llevar a cabo este tipo de cuestiones. Entonces, evidentemente hay relaciones de poder, hay necesidades de negociación, hay necesidades también de información, pero también de acompañamiento del entorno psicosocial, que es lo que justamente hace nuestra compañera Rocío en la organización. Y esa es esa forma en la cual, de manera personalizada, podemos acompañarlo. Pero también la otra forma en la que lo hacemos es mediante, a veces, este tipo de talleres, charlas, capacitaciones, encuentros en comunidades con las mujeres que se dedican al trabajo del hogar remunerado, justamente para que primero tengan la información de qué es lo que se tendría que negociar, qué es lo que se tendría que pedir, y también cómo, ¿no? Y es ahí que creo que lo que nos ha ayudado también ha sido la reforma laboral del 2019, porque ya no están en la misma posición, digamos, como estaban en tiempos anteriores. Ahorita ya tenemos mecanismos en los cuales nosotros como sociedad civil les podemos acompañar, pero también las mismas autoridades ya pueden acompañar ante, supongamos, la exigencia de un derecho, puede ser un contrato, puede ser un aguinaldo, y de inmediato la reacción, y esto no es el caso generalizado, también lo quiero decir, hay personas empleadoras muy conscientes, pero en algunas formas las reacciones son un despido injustificado. ¿Qué pasa cuando se da un despido injustificado? Nosotros acompañamos a veces esos procesos, son 2 meses muy importantes desde que sucede el despido para que nosotros acompañemos eso, y eso ya se lleva desde un proceso conciliatorio, es decir, no necesariamente te vas a juicio por esto. Entonces, el cómo y la consecuencia de cómo se pueden hacer las cosas ya también está cambiando, y creo que eso es muy valioso que también lo sepan todas las personas y toda la sociedad, ¿no? Que ya es distinto también. Y, respecto a las personas empleadoras, sabemos que a veces dar estos derechos que pues, a las personas le corresponden, pues implica tal vez un gasto extra, ¿no? Pero yo como persona empleadora, ¿qué beneficios tengo al garantizar estos derechos a las personas trabajadoras del hogar? Muy breve lo comento, todo lo que son riesgos de trabajo, ahí está. Imaginemos, ¿no?, que desde el trayecto de la trabajadora hasta la casa, que sería el centro de trabajo, sucede un accidente. O muchas veces que está enferma la trabajadora, o muchas veces que tuvo un accidente y entonces necesita algún tipo de operación, cirugía y todo eso. En un esquema anterior donde estaba esta informalidad, tal vez había otro procedimiento legal. Ahorita lo que se hace, si ya está asegurada, pues básicamente lo que sucede es que se hace el trámite en el IMSS como cualquier otra persona trabajadora, y es así como se resuelve. Ese es un gran beneficio para las personas empleadoras, y el otro gran beneficio obviamente es que saben que están contribuyendo a la redignificación de una base que es tan importante en nuestra sociedad. Si empezamos a impulsar desde abajo este tipo de requerimientos, eso beneficia a toda la sociedad, porque empezamos desde abajo. Así es, importante e interesante todo esto, Mauricio, Rocío, y pues de alguna manera nos lo están comentando, pero que nos puedan recapitular efectivamente qué hace Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, cuál es el trabajo que realizan, y en caso de que quieran contactarles, cómo pueden hacerlo. Claro que sí, Elsie. En Jade Sociales, a través del Centro de Acompañamiento a Trabajadoras de Yucatán, o por sus siglas el CATI, como nosotros nos dice, en el CATI brindamos servicios gratuitos de asesorías en temas de derechos laborales, tanto a personas trabajadoras como a empleadoras, ¿no? Entonces, todas las personas que nos están escuchando, ya sea trabajadoras o empleadoras, que tengan dudas al respecto, perfectamente nos pueden contactar.
y nosotras con mucho gusto les damos toda la información, desde qué implican todas estas prestaciones hasta cuánto cuesta, cuándo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, todo el proceso. Nosotras damos ese acompañamiento. También brindamos asesoría y acompañamiento legal y psicológico de forma gratuita a trabajadoras de sectores precarizados, a las trabajadoras del hogar remuneradas, a las trabajadoras de maquila, costureras, trabajadoras independientes, comerciantes y artesanas, como les comentaba al inicio, en temas de derechos laborales. Damos capacitaciones y talleres de temáticas relacionadas con los derechos laborales y aspectos psicosociales que sean de interés para las poblaciones con quienes trabajamos. Estos talleres y capacitaciones también lo impartimos a funcionariado público que pueda tener contacto con estos sectores. Y si gustan contactarnos, lo pueden hacer vía llamada telefónica o por WhatsApp al 99 94 48 91 82. Se los repito, 99 94 48 91 82. ¿Y en redes sociales cómo los encontramos? Claro que sí, también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @jadesociales. Entonces vamos, Elsie, muchísimas gracias. Seguramente nos vamos a volver a invitar porque hay mucha información que platicamos en el corte y que seguramente vale la pena compartir. Y pues, como comentaba Rocío, estuvieron hace unas semanas en la Jodey, también muy interesante la plática. Y pues yo creo que este ejercicio se puede replicar en muchas instituciones, en muchas empresas. Vale la pena conocer más de estos derechos y trabajo que ustedes realizan. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Así es, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Rocío, gracias Lupita, pero sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan como cada jueves. Desde luego, gracias al Grupo CIPSE, gracias a Areli Alcocer que hace este programa sea posible. Recuerden que nosotras nos vamos, pero regresamos el próximo jueves. Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos. Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Continúa informándote y comparte el mensaje de igualdad y respeto. Todos los derechos para todas las personas. Nos despedimos con el compromiso de construir una sociedad más justa, inclusiva y humanista. Una sociedad con sentido humano. Hasta la próxima.